Hola Iglesia Gracia, qué bueno tenerlos de nuevo por medio de esta plataforma. Cada uno de ustedes sea bienvenido. Yo quiero invitarte en este momento a que prepares tu corazón, que prepares tu espíritu, porque tengo la certeza de que Dios va a hablar hoy a tu corazón. Así que cada uno de ustedes sea bienvenido. Primera de Timoteo 2, 1 al 2. El tema de esta mañana es dar al César. Recuerden que esta prédica va a estar dividida en dos. Hoy es la primera parte y el otro domingo es la segunda parte. Y básicamente la prédica es enfocado a cuál es nuestra parte como iglesia, como miembros de la iglesia, cuál es nuestra parte en medio de todas estas fiestas electorales, cuál es nuestra función como iglesia. A veces nosotros creemos que como iglesia o como personas cristianas nos tendríamos que alejar, pero eso es lo que vamos a hablar en estos dos domingos. La palabra de Dios dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivan quieta, reposadamente, en toda piedad y honestidad. Una vez más, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes. En este caso, reyes se traduce los de gobierno. Cuando dice y por todos los que están en eminencia, es los que están en autoridad o tienen una autoridad, para que vivan quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Aquí Pablo le está escribiendo una carta a Timoteo y le está hablando que ellos tienen que respetar las autoridades del pueblo o de la zona donde ellos viven. Y para empezar me gustaría que hiciéramos un poco de historia así bien rápida, que en este caso viene Dios en el Antiguo Testamento y Dios habla a personas específicas para dar una directriz hacia dónde ir. Por ejemplo, Adán, por ejemplo, Noé, por ejemplo, Abraham, etcétera, etcétera, ¿no? Después viene Dios y le habla ya específicamente a profetas, que son los que hablan de parte de Dios. ¿Y para qué hace esto Dios? Para guiar a su pueblo. Si su pueblo está haciendo algo donde él se va desviando, entonces viene Dios por medio de su profeta y da la palabra para que el pueblo tenga una dirección. Después viene Israel, el pueblo de Dios, y dice, miren, le habla a Dios y le dice, mira, ya no queremos que nos hables o que nos guíes, queremos nuestro propio rey. Entonces viene Dios, bueno, está bien, pues tengan su propio rey. Entonces es instituido los reyes, pero siempre a la par estaba el profeta. El profeta era el que orientaba y guiaba al rey. Repito esto. Fueron instituidos los reyes en el pueblo de Israel, pero siempre y siempre estaban los profetas, el que guiaba al rey para beneficio del pueblo de Dios. El gobierno es el que guarda y cuida y tiene la responsabilidad del pueblo a quien está gobernando. Pero gobernar significa administrar para guiar hacia un punto, hacia un bienestar. No en este caso que un gobierno se beneficie del pueblo para sus intereses, que es completamente diferente. Entonces, eso era en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús empezó su ministerio, Israel era un país que estaba conquistado, que estaba gobernado por Roma. Entonces, ellos no tenían la opción de quitar al gobernador ni nada por el estilo, sino ellos tenían que aceptar quién estuviera gobernando. Por eso mismo viene Pablo y le dice a Timoteo al final: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia.
Muchas veces a nosotros no nos gusta quién quedó en el gobierno. No nos gusta quién quedó como presidente. Y a veces decimos, escojamos el menos peor, dirían por ahí. Escojamos el que sea menos malo, ¿verdad? Qué tristeza. Pero lastimosamente, así es. Y el pueblo de Israel no podía escoger porque ya había una estructura de Roma instituido en Jerusalén. Entonces, sí o sí, ellos tenían que aceptarlo. Y en ese entonces, según lo que estudié, cuando Jesús pregunta, y eso lo vamos a ver más adelante, de quién es esta imagen, porque había una moneda, él pidió una moneda. Entonces le dijeron que era de César. César había fallecido 14 años después que Cristo había nacido, el antes y después de Cristo. Pero cuando Cristo estaba ya en la tierra, empezando su ministerio, había otro gobernador. Pero básicamente el emperador César Augusto fue quien empezó todo el imperio romano. Lo que entendemos por el imperio romano lo empezó este hombre llamado César o César Augusto. Y hay una historia que me gustaría que la leyéramos, está en Marcos capítulo 12, versículo 13 en adelante. Y aquí habla básicamente de lo que Jesús quiere que realmente nosotros hagamos como iglesia. Dice, viendo ellos, versículo 14 de Marcos 12, leamos desde el versículo 14. Dice, viendo ellos le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie. Ahí están hablando los fariseos. ¿Por qué no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios? Y miren la pregunta que le hacen. Ahora, miren pues, antes de leerlo, recordemos que en el tiempo de Jesús también había un problema político. Los israelitas no querían dejarse gobernar por Roma, pero por algo que pasó, los israelitas tenían más privilegios que obligaciones. Entonces había un cisma político, es como lo que hay ahorita, ¿verdad? Que no inscribieron no sé qué candidatos políticos, que no sé qué, que no sé cuánto. Y uno escucha una cosa acá, que escucha otra cosa acá. Pues algo así era en el tiempo de Jesús. Entonces, el punto era que los israelitas no podían hacer un bochinche porque rápido mandaban a los soldados romanos y podían en este caso meter preso a cualquier persona y que podían perder sus derechos que habían ganado. Entonces por eso los del Sanedrín trataban la manera de mantener la calma. Pero en este caso vinieron los fariseos, los saduceos y todos estos feos y dice acá y le preguntan al Señor Jesús, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, versículo 15 dice, mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen en la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondió Jesús y les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y se maravillaron de él. Aquí esa pregunta tenía veneno, como dirían por ahí, ¿verdad? Era una pregunta venenosa. Los fariseos sacaron su veneno, se desahogaron. Y Jesús tenía que responder con sumo cuidado. Porque si él respondía, paguen los impuestos, entonces se iba a meter con problemas con los israelitas. Iban a decir que era un similar como los recaudadores de impuestos y que quería Jesús que pagaran los impuestos. Pero si respondía lo contrario, no paguen los impuestos, se echaba de enemigos a los romanos y lo podían capturar y meterlo preso. Entonces eran esas preguntas que uno dice, mejor me hago el mudo o el desentendido y no respondo nada. Pero viene Jesús y responde
Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús acá, cuando ustedes buscan en Google o en una enciclopedia y ponen la separación entre Estado e Iglesia, ustedes pueden encontrar en ese resumen que esa teoría aplicada a los gobiernos de los países y toman como base esta cita. Cuando Jesús dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero Jesús no está separando el Estado con la iglesia, o sea, el gobierno con la iglesia o con el pueblo de Dios, sino ahí Jesús lo que está diciendo es, seamos responsables con lo que a nosotros nos toca que hacer. Repito de nuevo esto. Seamos responsables con lo que nos toca que hacer. Para los que tenemos empresa y cuando miramos lo que tenemos que pagar de IVA y lo que tenemos que pagar de ISR, ¿qué es lo que primero que nos viene a la mente? Así es, Sandrita. Uno dice, Dios santo, ¿y para que no hagan nada? Los que les están pidiendo que saquen su número en NIT, que saquen facturas, ¿qué es lo primero que dice? No digo porque estamos en redes sociales. ¿Pero por qué? Porque nos cuesta entender que tenemos que ser responsables con lo que a nosotros nos toca que hacer. Recuerden que Pablo le dijo a Timoteo, los exhorto ante todo que hagan oraciones, que pidan por los que están en autoridad, por los presidentes, etcétera, etcétera. No dice háganle, no sé, la mano en mono o denle la vuelta. No, al contrario, dice oren por ellos. Lo que nos toca a nosotros es ser responsables con nuestros impuestos y ya ellos si no lo hacen como corresponde. Y eso es lo que Jesús estaba diciendo acá. Le dijo a los judíos, si lo que está en esta moneda es la imagen, es la personificación viva, o en este caso de César, entonces denle a este hombre lo que le pertenece a él, porque ustedes lastimosamente, los judíos, son esclavos, están bajo el cautiverio, están bajo el dominio de Roma. Entonces ustedes den lo que a él le pertenece. Y después viene y le dice, para calmar a los judíos, y den a Dios lo que le corresponde a Dios. Cuando nosotros entendemos que Jesús viene y nos dice, seamos responsables con lo que a nosotros nos toca, como guatemaltecos nos cuesta separar la iglesia de nuestro día a día. Repito esto, nosotros como cristianos, como iglesia, como pueblo de Dios, nos cuesta separar la iglesia con nuestro trabajo, con nuestra empresa, con nuestro día a día, con todo lo que hay como ciudadanos de Guatemala. Hace muchos años, yo me recuerdo que estaba en una presentación de una campaña publicitaria con un cliente grande. Y total es que a mí me tocaba que presentar la campaña. Y estaba presentando el concepto, la estrategia de comunicación y un montón de cosas, de verdad. Y total es que yo estaba presentando así todo emocionado. Y mira, vamos a hacer eso, que no sé qué, que no sé cuándo. Y fíjense, hermanos, le digo. Y todos se me quedaron diciendo como... Ay, perdón, les dije, me equivoqué, pensé que estaba en iglesia, les dije yo, ¿verdad? Y estaba hablando habían personas de Costa Rica, de El Salvador y Guatemala, si no mal recuerdo. Y cuando yo les dije, miren hermanos, de verdad ellos se cortaron todo, yo me corté todo también, ¿verdad? Pero esto es cuando nosotros vivimos buscando al Señor y en algún momento se nos sale una bendición. Y qué bueno que a nosotros se nos sale una bendición. Hay gente que se le sale malas palabras. Es mejor que a nosotros se nos salgan bendiciones y no malas palabras, ¿verdad?
Pero ¿cuándo pasa esto? Cuando nosotros no dividimos. Lo malo es que nosotros solo somos cristianos acá dentro en la iglesia. Pero cuando salimos de la iglesia, ya no decimos, Dios le bendiga, hermano, Dios altísimo. Y cambiamos hasta el tono de voz, ¿verdad? Aleluya, hermano. Cuando salimos de la iglesia se nos va todo eso. O sea que somos cristianos de la puerta para adentro. Pero cuando salimos de la iglesia se nos olvida y no tiene que ser así. Porque nosotros en Cristo somos una nueva criatura. Y tenemos que evidenciar con el Espíritu Santo que tenemos el fruto del Espíritu Santo. Y tenemos que evidenciar allá afuera que Cristo está en nosotros. Entonces, cuando nosotros no hacemos esa diferenciación, entonces nosotros podemos continuar y seguir adelante. Y en este caso, en el ámbito político, nosotros tenemos que ver, y eso lo vamos a hablar el otro domingo, que en este caso nosotros tenemos que analizar y pensar a quién vamos a dar nuestro voto. Porque las personas que nosotros ponemos en eminencia en el gobierno son personas que trabajan para nosotros. Hermano, cuando usted tiene a alguien que trabaja en su casa para que le ayude con los oficios domésticos, ¿usted le dice qué tiene que hacer? ¿O le deja a usted que esa persona haga lo que quiera hacer? No. Cuando a ustedes lo contratan en una empresa, le dicen, mire, usted venga a la hora que usted quiera. Si quiere le damos 14 sueldos, 16 sueldos, ni que fuera banco. Le damos esto, le damos lo otro, que no sé qué, que no sé cuánto. No. Hay normas y hay reglas. Y de igual forma, cuando nosotros ponemos a alguien en el gobierno, hay normas y reglas que ellos tienen que respetar. Pero como nosotros no nos metemos a ese rollo, como nosotros decimos, bueno, con que me den mi bolsa solidaria, con que me den mi lámina, de aquí a 12 años o 14 años ya tengo 6 láminas por lo menos, y ya puedo techar algo, mientras ahí que se sea oxidando. Entonces nosotros, en vez de ejercer ese voto, nosotros nos hacemos a un lado. Y muchas veces nosotros ¿qué decimos? No, es que yo soy cristiano, yo no me meto a esas cosas son muy chucas, hay gente mala, eso y lo otro. Fíjense que hace muchos años yo estaba hablando con alguien y les decía, si todos los cristianos de Guatemala, escúchame esto, si todos los cristianos de Guatemala el día domingo dijéramos, no vamos a ir a almorzar a ningún lado y nos vamos a ir a nuestras casas y vamos a almorzar ahí, ¿cuánta pérdida tendrían los restaurantes? Imagínense cuánta pérdida tendrían los restaurantes. Uno va a la Antigua después de las 11, está topado. En los restaurantes ni se diga. Uno va a los centros comerciales de la ciudad sábado, domingo, pero el domingo se mantiene topado. Yo no sé, los cristianos estamos chillando que no tenemos dinero y topados. Después de la iglesia el domingo vamos a almorzar. ¿A dónde vamos a almorzar? Aunque nos quedemos sin plata el lunes para el pasaje, pero ahí vamos a almorzar. ¿A qué voy con esto? Como iglesia de Dios, como cuerpo de Cristo, tenemos una gran fuerza. Tenemos músculo político, dirían por ahí. Tenemos fuerza. Pero lastimosamente no ejercemos esa fuerza. Mira lo que dice Pablo en Romanos 13. Pero antes de leerlo, quiero ponerte en contexto. Este libro fue escrito específicamente para los judíos. Fue escrito para los romanos. Fue escrito para romanos y mira lo que le dice Pablo a estas personas. Dice, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad
a lo establecido por Dios, resiste los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. Aquí viene Pablo y le dice a la iglesia en Roma, miren, sométanse a las autoridades. Y es cierto. O sea, por ejemplo, si las autoridades, nuestro gobierno dice vamos a hacer esto, ok, hagámoslo. Pero previo a esto, era lo que yo les comentaba, tenemos que ejercer y ver a quién ponemos. ¿Se recuerdan ustedes cuando destituyeron a Otto y a, ¿cómo se llama? Ajá, a la Valdetti. Miren ustedes, el pueblo se armó y se recuerdan, estaba lleno el parque central y hasta que lo sacamos, vivos se los llevaron. No, eso no aplica, ¿verdad? Eso aplica para otra cosa. Pero estábamos ahí haciendo, yo fui como una vez o dos y mucho me recuerdo. Pero ahí nos juntamos y hasta que sacamos esas personas. Pero lastimosamente nos resta el valor y hacer el tiempo para, en este caso, hacer esa fuerza que tenemos como iglesia y como cuerpo de Cristo. Imagínense, entre católicos y evangélicos somos el 98% de gente temerosa o que cree en Dios. Imagínense lo que podríamos hacer. ¿Por qué creen ustedes, por ejemplo, que antes cuando quedaba un presidente, iban a la catedral metropolitana y hacían una misa para bendecir al presidente? ¿Por qué creen ustedes que el presidente hacía eso? Porque en este caso, así todos los católicos miraban que tenían la aprobación de la iglesia. Entonces decían, ok, está bien. Y hace más o menos como unos 20 años, más o menos, 15, 20 años, si ustedes se han dado cuenta, los que han quedado de presidente, aparte de esta misa, van a la iglesia evangélica para hacer un servicio especial. No me recuerdo el nombre, tiene su nombre. Eso. Entonces, ¿para qué hacen eso? Para que todos los evangélicos, todos los cristianos miren, tiene la aprobación de la iglesia cristiana. Pero lastimosamente, y eso lo digo desde mi persona, solamente queda como un acto, como una evidencia pública, pero de todo lo que en este caso se habla, se dice, o lo que se comprometen, y no solamente con el pueblo de Guatemala, sino con el pueblo que cree en Dios, no hacen nada. ¿Sabes qué digo yo, hermano? Digo, si estamos como estamos y tenemos un país tan bendecido, que somos los Estados Unidos de Centroamérica, los centroamericanos miran a Guatemala como, wow, Guatemala. En el medio de la publicidad donde yo me muevo, hay muchos extranjeros, venezolanos, colombianos, ecuatorianos, argentinos. ¿Por qué se vienen de sus países a Guatemala? Porque país, pese a los gobiernos que hemos tenido, es un país bendecido por Dios. Y yo digo, si tuviéramos buenos gobiernos, ¿cómo estaría Guatemala? Ya no seríamos un país tercermundista. Tal vez iríamos en vías de un país primermundista. Ustedes no sé si sabían que hace como 60 años, si no estoy mal, Corea y Guatemala estaban en el mismo nivel económico. La diferencia fue que Corea marcó una dirección de 40 años y quien entrara al gobierno tenía que fijarse y hacer esa meta de 40 años. Pero lastimosamente en Guatemala viene un gobierno y quita todo lo que hizo el anterior y hace algo nuevo. Después queda otro gobierno y quita todo y hace algo nuevo. Aquí la palabra de Dios dice que nos tenemos que someter, y es cierto. Pero antes de eso, quiero que leamos el versículo 5 en adelante, y mira lo que dice en Romanos 13. Dice, por lo cual es necesario
estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Y mira lo que dice el versículo 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Aquí viene Pablo y habla también el hecho de que como cristianos nosotros tenemos que pagar nuestros impuestos. Jesús viene y le dice a los judíos que estaban ahí reunidos: den al gobierno lo que al gobierno le corresponde y denle a Dios lo que le corresponde a Dios. Y viene Pablo y refuerza lo que Jesús dijo en su momento: paguen sus impuestos al gobierno. Porque en este caso dice más adelante, en el versículo 6, pues por esto pagáis los tributos. Y era lo que yo les decía, que con nuestros impuestos nosotros hacemos la cooperacha para que los gobernantes reciban su sueldo mínimo, los pobrecitos. Que los gobernantes reciban su refacción solidaria, su dieta solidaria. Para eso sirve. Pero en este caso, nosotros tenemos que hacer un antes y un después. Somos alrededor de 16 millones de guatemaltecos, aproximadamente. 16, 17. Y si en este caso supongamos que somos el 50% de cristianos, o sea que estamos hablando de que alrededor de de 8 millones aproximadamente somos cristianos. Solo con nosotros, que votemos todos los cristianos, pudiéramos poner a un presidente, a un gobernante. Solo con nosotros. ¿Alguien me puede decir, si se recuerdan, cuánto es la cantidad de guatemaltecos que votan? ¿Alguien lo tiene en mente? 8 millones son los que votan. Solo 8 millones empadronados y solo votan 4. Wow, o sea que estamos hablando que más o menos el 30% o 35% de los guatemaltecos son los que votamos. ¿Y qué pasa con el resto? ¿Y saben cuál es el problema? Que después, cuando nos preguntan, ¿qué tal en Guatemala? Mal, esos gobiernos, que este presidente. ¿Y votaste? No. Entonces, ¿qué podemos hacer entonces? Y ya para ir terminando, en Santiago 2, 15 y 16 dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Por qué cito este texto? Viene acá Santiago y más adelante dice, la fe sin obras es muerta. Hermano, ¿de qué sirve que venga alguien y que te diga, mi hermano, fíjese que estoy pasando una situación difícil? Y uno dice, ya va a pedir dinero, mejor me voy. Hermano, te hablan y se lo despacha a otro hermano. ¿De qué sirve en este caso que venga alguien y que te cuente una necesidad económica, por ejemplo? Y a veces nos hacemos los espiritualoides o los muy espirituales. Le decimos, ¿sabes qué? Voy a orar por ti. Amén, hermano, Dios le bendiga. Y ahí oramos y hablamos en lenguas y le damos profecía y de todo. Y le decimos, que te vaya bien. Y aquí dice Santiago, ¿no sería bueno que te revises en la bolsa y si tienes un billete de a 20, que aunque sea le des 10 quetzales?
Te lo voy a decir de nuevo. Dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados, saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias al cuerpo, ¿de qué sirve? Ahora traigámoslo en lo que estamos hablando. ¿De qué sirve que nosotros hablemos mal de los gobiernos si nosotros no ponemos en práctica nuestro derecho y nuestro deber como ciudadanos de ejercer el voto? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que estemos orando por nuestras autoridades si nosotros dentro de ese país democrático que vivimos, nosotros no hacemos valer nuestro voto? Nosotros tenemos la autoridad, hermanos, para quitar y poner con la ayuda del Señor. Y mira lo que dice el versículo 17. Así también la fe, si no tienes obras, es muerta en sí misma. Hermano, mira, es bonito venir a la iglesia, buscar al Señor, adorarle, escuchar su palabra. Y cuando salgo con nuevas fuerzas. Pero ¿de qué sirve que nosotros salgamos y que le demos a las personas malas, a los mafiosos, la autoridad de gobernarnos, de dirigirnos? ¿Te recuerdas que al inicio yo te comenté de que Dios había instituido primero personas para hablarle, para darle directrices? Después Dios habló a profetas para hablar a su pueblo. Después viene Dios y pone reyes, autoridades, y también puso a profetas para guiar a su pueblo. Porque un rey no es para que se sirva de su pueblo, sino para que sirva a su pueblo quien lo ha elegido. Pero si nosotros en este caso solamente tenemos fe en Dios y que Él va a hacer algo, sin duda alguna lo va a hacer. Pero aparte de eso, nosotros tenemos que actuar para ejercer nuestro voto. Nosotros tenemos que actuar de ahora en adelante para que nosotros podamos ser personas de cambio allá afuera. Yo quiero hacerte una pregunta. Si viene alguien y te dice, y hay muchos hermanos que están en este momento ondeando banderas y eso y lo otro, haciendo, está bien. Pero yo pregunto, ¿por qué están ondeando esa bandera? ¿Por qué están diciendo voten por no sé quién y voten por no sé quién? ¿Por qué lo están haciendo? ¿Por convicción? ¿Por obligación? ¿O por no perder el trabajo? Y eso es lo malo, que no hay personas con convicción, o la mayoría, no todos, ¿verdad? Pero hay personas allá afuera que no lo están haciendo por convicción. Al inicio del partido Viva, y no estoy diciendo que voten por Viva, yo no lo aclaro, pero al inicio del partido Viva, la empresa que tengo, trabajamos cierta parte de la comunicación de ellos. Y en algunos momentos me reuní con Harold Caballeros y otras personas, ¿verdad? Y total de que la visión de ellos inicial era que el 70% de las personas del partido de ellos llegaran al gobierno. Solamente con ese 70% ellos podían hacer la fuerza necesaria para quitar toda la corrupción que hay. Esa idea me parecía muy interesante. Porque bien dice un dicho por ahí, una golondrina no hace llover. Porque si llega solo una persona con principios cristianos, con valores y lo otro, pero si llegas solo con su soledad, aunque él quiera, y dependiendo del puesto, lo van aurillando, y una de dos, se unen o se salen.
Conozco mucha gente que ha trabajado en instituciones de gobierno, cristianos, temerosos de Dios, pero en algún momento, por eso mismo que les cuento, se han tenido que salir. Pero ¿qué sería? Y ahí es donde yo quiero retarte en esta mañana. ¿Qué sería que en este caso hubieran más personas en instituciones de gobierno con temor a Dios? ¿No creen que el cambio empezaría más fuerte? ¿No creen ustedes que el cambio podría hacerse mucho más fuerte? Y yo creo que ese es el punto. Démosle a Dios lo que a Él le corresponde. Busquémoslo, amémoslo con nuestras fuerzas, con todo lo que nosotros somos, como dice su palabra. Démosle a Dios lo que a Él le corresponde. Dale a Dios lo que le corresponde a Él. Pero cuando mañana o de aquí salgas, que la gente pueda evidenciar en ti que Dios vive en ti, que el Espíritu Santo está en ti y que tú no te puedes prestar a hacer cosas malas. Hace 1 año y medio yo estaba hablando con una persona que él le da asesoría a partidos políticos. Y total de que empezamos a hablar y me dijo, mira Nelson, podemos hacer una fuerza con la agencia que ustedes tienen y yo con los contactos que tengo en el gobierno, eso y lo otro. Entonces me explicó todo cómo era, ¿verdad? Entonces yo le dije, bueno, está perfecto todo, le dije. Lo que sí quiero dejar en claro, le dije, es que yo voy a facturar directamente a la municipalidad lo que es. No voy a facturar ni más ni menos. No, hombre, me dice. Solo así me dice, no, hombre. Es que así no se puede, me dice. Entonces, yo me molesté y le dije, me ofendes con lo que me estás diciendo. Le dije, vos sabes quién soy yo y sabes mi trayecto. Entonces le dije, ¿sabes qué? Y cerré la presentación que estaba. Le dije, aquí que quede todo. Recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Alguien dirá, a nadie me va a ver. Y más si lo meten debajo de la mesa, no, a nadie lo va a ver. Pero el de ahí arriba, ahí está lo más alto. Después terminan presos, después los desaparecen. Demos a Dios lo que a Él le corresponde. Vivamos para Él, apasionadamente para el Señor. Y demos al gobierno, démosle al país donde nosotros vivimos lo que a Él le corresponde. Seamos ciudadanos responsables, seamos ciudadanos que amemos a nuestro país. Seamos ciudadanos que si alguien viene hablando cosas malas, alguien dice, es que ustedes viven en Guatemala y después pasan a Guatepeor, reprenden el nombre que está. Estamos en Guatemala y algún día vamos a pasar a Guatebella, a Guatebendecida. Pero esto quiero dejar en tu corazón. Nosotros tenemos que levantarnos como buenos ciudadanos. Si alguien se mete a la cola y no le corresponde, alza la voz y le dice, güerito, ¿a dónde vas? Hace la cola. Pero nos callamos. Nos duelen los carcañales, diría la hermana ahí, de estar haciendo cola ahí. Y se mete alguien en la cola y no le decimos nada. ¿Por qué? Es que me da miedo, es que soy cristiano, tengo que dar buen testimonio. Eso no es buen testimonio. Eso no es buen testimonio. No, güerito, ¿dónde vas? Ven, hacer tu cola, ya está. ¿No crees tú, hermano? Y con eso concluyo. ¿No crees tú que sería bueno de ahora en adelante cambiar?
que realmente nos miren como verdaderos cristianos y que demos evidencia que Dios vive en nosotros. Que le demos al César, que le demos al gobierno lo que a él le corresponde. Hermanos, si tú tienes que pagar el IVA, paga el IVA. Si tienes que pagar el ISR, paga el ISR. Si te mandan una multa, ¿saber por qué? Pues págale. El Señor, aquí está, chispisto. Dios va a proveer. Dios va a proveer. Más impuestos, aquí está el dinero. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no dependemos de los hombres, dependemos de Dios. Y de Él viene la provisión. Y Él nos va a dar para que nosotros podamos honrar nuestros gobiernos. Aleluya. Gloria al Señor. Oremos. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias, mi Dios. Porque sin duda alguna, Señor, tú nos pusiste en este hermoso país, Señor. En esta Guatebella, Señor. Que en cuestión de unas horas podemos estar en una tierra fría. En cuestión de horas podemos estar en una tierra caliente. En cuestión de días, en cuestión de momentos o de horas podemos estar en un lago o podemos estar en una montaña. Señor, gracias por haber nacido en este país. Ayúdame, Señor, a dar al César lo que es del César y a ti lo que te pertenece a ti. Que yo tenga la valentía de dar mi opinión. Que yo tenga la valentía de decir eso no es correcto, en base a mis principios, en base a lo que yo he aprendido en mi hogar y en base a tu palabra, Señor. Principios y valores. Para que nosotros le podamos dejar una mejor Guatemala a nuestros hijos, una mejor Guatemala a nuestros nietos, una mejor Guatemala a nuestros bisnietos, Señor. Señor, Guatemala tiene palabra profética de bendición y lo reconozco y lo creo y lo espero, Señor Jesús. Sé que aparte de todo lo que ha pasado en mi bella Guatemala, tenemos todavía bendición. Y bendición tuya, Señor. Señor, te pido que tu palabra se atesore en cada corazón y que cada uno de nosotros, Señor, podamos reflejar tu amor allá afuera y que nosotros podamos, Señor, ayudar a toda Guatemala para que podamos salir adelante. Como bien decía Pablo, oramos por las autoridades y oramos desde ya, Señor Jesús, por las autoridades que van a quedar. Sabemos que nosotros vamos a ejercer nuestro voto, pero tú al final es el que lo pone o los quita. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Estoy seguro que la palabra de hoy llenó tu corazón, llenó tu vida. Pero quiero invitarte a que no te conformes solo con ver esto, sino al contrario, quiero invitarte a que tú te unas a nuestra iglesia, que nos visites y que seas parte de nuestra familia. Ahora, si no puedes, quiero invitarte a que te suscribas a este canal y que puedas ver y escuchar todas nuestras prédicas. Y aparte de eso, pues que nos sigas en nuestras redes sociales y que lo compartas con tus amigos. Si Dios ha hablado a tu corazón para que apoyes económicamente nuestro ministerio, acá abajo está saliendo la cuenta bancaria de la iglesia. Yo quiero exhortarte a que nos apoyes, porque de esa forma nos ayudas a que el evangelio llegue a muchas personas. Bueno, quiero decirte que esta semana va a ser una semana de gran bendición. Así que Dios te bendiga y recuerda, vivamos para Cristo.